Adiós. Todos tenemos derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y religión. Sin embargo, la libertad religiosa en el mundo está en caída libre. Es un derecho humano fundamental que se incumple hoy en día. La libertad religiosa en el mundo agoniza. Así lo constata el informe Libertad Religiosa en el Mundo de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Es el único realizado por una organización no gubernamental que analiza el cumplimiento y las violaciones de este derecho, el de la libertad religiosa, para todos los credos y en todos los países del mundo. Vamos a ver algunos datos. De los países categorizados en el informe 2023, la libertad religiosa ha empeorado en 47 países. Solo en 9 países la situación ha mejorado. Los cristianos continúan en el punto de mira. El 22% de ellos vive en países donde no se respeta la libertad religiosa. Más datos. África es el continente más violento debido a la expansión del yihadismo. Fíjense, el 39% de los países africanos sufren niveles peligrosos de persecución. Y fíjense también en Nicaragua. El ejemplo de Nicaragua figura entre los países donde más se viola la libertad religiosa. Estos son solo algunos ejemplos de lo que vivimos en el mundo en materia de libertad religiosa. Un derecho humano fundamental que no existe en el 31% de los países, es decir, en 61 de los 196 que hay. Marcela Szymanski, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Marcela Szymanski es la editora jefe del informe bianual Libertad Religiosa en el Mundo, publicado en 6 idiomas por la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, ACN, en su nombre internacional, y que cubre, bueno, pues esos 196 países. Además, es responsable de las relaciones institucionales de ACN ante la Unión Europea y otros organismos. Marcela, ¿qué entendemos por libertad religiosa? Pues la libertad religiosa es la manera corta de decir, de expresar el artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es el derecho humano fundamental e individual a la libertad de pensamiento, conciencia y religión. Y esto implica una serie de dimensiones en las que se aplica esta libertad, que es la libertad de tener o de no tener una religión, es la libertad de poder cambiar de religión, es la libertad de poder vivir de acuerdo a tu conciencia, en público y en privado, individual y colectivamente. Habría que escribir libertad en mayúscula, fíjate. Efectivamente. Es un derecho, como decías, así lo recoge esa Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? ¿Por qué es importante respetarlo? O sea, ¿qué riesgos se corren cuando no lo hacemos? Mira, la cosa está también en pensar que no es solamente una cosa bonita o una cosa buena, sino que es un derecho. Y esto está muy bien señalado en el informe de Ayuda a la Iglesia Necesitada, que se está diciendo mi libertad, mi fe, es un derecho. ¿Por qué? Porque de esa Declaración Universal de Derechos Humanos, que tiene 29 derechos humanos fundamentales, ahí bajó a un nivel más concreto que se llama el Pacto Global de Derechos Políticos y Civiles, y de ahí los países firmantes y ratificadores de este pacto global lo trasladaron a sus leyes propias, a las leyes nacionales, y están obligados a pasarlo a las leyes estatales y municipales, de manera que no haya ningún municipio en el que sí se pueda y en el otro no, ¿verdad? Entonces, esta importancia de la conciencia de que es un derecho y que te lo quitan, y entonces ya de ahí te pueden comenzar a quitar todo lo demás, como hemos hablado en ocasiones, que todas estas libertades fundamentales son como las tejas de un techo y que se van quitando poco a poco y la gente se acostumbra, pues ahí por entre un poco de agüita, un poco de sol, un poco de viento, cuando de pronto ya no hay techo y eres la presa más fácil para llevarte. Por eso hay que ser muy vigilantes, que no se pierda. Marcela, ¿cuándo hablamos de persecución y cuándo hablamos de discriminación? ¿Cuál es la diferencia? Pues mira, nosotros tenemos una metodología que desarrollamos en Ayuda a la Iglesia Necesitada, en la que se va, idealmente, las violaciones a la libertad religiosa son graduales, en 3 o 4 etapas. Primero comienza la intolerancia, que en general existe en cualquier grupo social. Después sigue la discriminación, la persecución y el genocidio, ¿sí? El paso entre una y otra está definida por la legalidad que existe en el país. Hay muchos países, particularmente en donde existe el Estado de Derecho,
donde se comienzan a pasar leyes que en realidad están permitiendo que te quiten a ti tus derechos fundamentales. Hacen legal el quitarte a ti por la cara que tienes, porque eres mujer o porque eres hombre o porque eres de la religión que no le gusta al autócrata en turno. Se hace legal que te quiten tu derecho fundamental y eso ya es un crimen. El 62,5% de la población mundial, casi 4.900 millones de personas, viven en países con violaciones graves o muy graves a la libertad religiosa. Marcela, esto no significa que todos sean perseguidos, pero sí es cierto que las minorías religiosas viven cada vez más asfixiadas, ¿no? Como dice el informe, ¿no? ¿Quién y cómo? Es decir, ¿de qué manera se ataca esa libertad? Pues mira, para pasar de una, como te decía, de una discriminación a una persecución, tienen que haber leyes que lo permitan o que lo definan, y también es la voluntad del gobernante, porque es muy fácil decir, es el islamismo extremista, pero es como si fuera una nube que le cayó encima a alguien y de pronto todos se murieron. No, hay una persona detrás. ¿Sí? Entonces, esta persona, el autócrata, que le tiene miedo y le tiene celos a la capacidad de movilización del líder religioso, es el que empuja en su hambre de poder, ¿sí? En su avaricia por poder y control absoluto, es el que trata de hacerse amigo del líder o de eliminarlo de una manera u otra. Entonces, lo ve como una amenaza, quizá, ¿no? Claro, es una amenaza porque lo que él quiere es el control absoluto. Entonces, como o eres mi amigo, o eres la Iglesia Nacional, o a ver cómo te va. Porque yo no sé, tengo la gente muy sentimental con su religión, te cortaron la cabeza, pues qué pena. Es una situación bastante pesada en la que nos olvidamos que hay una persona detrás. Y eso es muy, muy importante, como siempre es la avaricia de poder, pero como reconocemos un proceso y lo denunciamos en este informe de ayuda a la Iglesia necesitada, deberíamos de poderlo detener, si ya sabemos que sigue. Claro, yo te quería preguntar también, y digo, bueno, ¿por qué? ¿Cuáles son las cosas, no? Porque uno coge y dice en varias ocasiones, de hecho, desde Ayuda a la Iglesia Necesitada lo habéis alertado, ¿no? El cristianismo es la religión que más sufre discriminación y que más sufre persecución en el mundo, ¿no? Sí. Es la más amenazada. Sí. Como estamos hablando, ¿no? Como estamos hablando, claro, porque tenemos una tendencia a pensar los países cristianos, el continente cristiano, y África el continente de la esperanza y tal. Y resulta que los yihadistas también saben que es el continente de la esperanza. Y los que están en contra de las estructuras tradicionales que dan una fortaleza a la sociedad, también lo saben. Entonces pasan las leyes en consecuencia para minarlo y para que poco a poco les permita tomar ese poder que tanto han. Fíjate, vamos a África. El continente africano continúa planteando un enorme desafío, Marcela, en el ámbito de la libertad religiosa, ¿no? Lo decías, la violencia islamista se ha extendido por toda África, sembrando el terror. Y es curioso, ¿no? Porque precisamente África es un continente donde las vocaciones religiosas son las que más se ven florecer. Exactamente, por eso sigue siendo el continente de la esperanza, porque a pesar de las graves amenazas que sufren los estudiantes, los seminaristas, que son ciertamente en países como Nigeria, como Mali, incluso en Mozambique, son el blanco preferido de los atacantes, ¿no? Los terroristas. Se van primero sobre la hermana, primero sobre el padre, primero sobre el seminarista, porque saben que así destruyen incluso con el secuestro de sacerdotes, que hemos visto también últimamente que ha habido varios, ¿no? Para sembrar ese miedo, ¿no? Ese terror. Sí, es para decir, es el mensaje. Si esto le puedo hacer a un sacerdote, imagínate lo que te voy a hacer a ti. Entonces la gente huye y de un día para otro se convierten en pobres, sin acceso a la salud, sin acceso a la educación y sin ninguna fuente de ingresos. Se van a un campo de refugiados y ahí digo, ¿qué sueño, qué presa más fácil hay para un autócrata que una multitud ignorante y pobre? Veíamos también antes el ejemplo de Nicaragua, ¿no? Es el primer país del continente americano integrado en la lista de los lugares donde se cometen mayores violaciones a la libertad religiosa en el mundo, ¿no? La verdad que la situación es tremenda y en el último año se han alcanzado situaciones preocupantes. El asedio contra la Iglesia, recordemos que comenzó con la denuncia de los líderes eclesiales por la violación de los derechos humanos ante la situación de crisis, ¿no? Social y política que vive el país, ¿no? Nicaragua nunca ha estado tan amenazada, ¿no? Además, las perspectivas de futuro, Marcela, no son nada esperanzadoras. Mira, como hablábamos al principio, es un autócrata, es una persona que tiene una voluntad de poder absoluto. Y claramente este es un país en el que la Iglesia se le plantó.
¿Por qué se le plantó? Porque hay más de la mitad de la población que no estaba de acuerdo con él. Entonces trataron de hacerlo, de impedir su avance, y se lanzó únicamente contra la Iglesia. Es un claro ejemplo de lo que decías, la persona, siempre hay detrás una persona, ¿no? Y lo vemos claramente en Nicaragua. Exacto, y entonces, por lo mismo, quiero llamar la atención sobre este hecho, que son personas que cuando por fin deportó a todos esos centenares de personas, fue cuando por fin Estados Unidos le dijo, sabes, ya ni tus hijos, ni tus cuñados, ni tus sobrinos, ni tu esposa tienen acceso a sus cuentas de banco. Eso sí les duele, ¿sí? No les puedes encontrar el callo para pisarles hasta que encuentras en dónde tienen el dinero sus familiares, y que no van a resistir la presión de todos sus familiares que no pueden vender sus propiedades, etcétera. Entonces es más probable que unas sanciones, unos castigos personalizados, porque es una persona siempre, tengan el efecto de voltear esa tendencia tan voraz de un dictador. Háblame de Europa, Marcela. ¿Sufrimos persecución? Pues en Europa sí existe lo que llamamos la persecución educada, como ha dicho el Papa, pero es una situación en la que están continuamente pasando estas leyes que te digo que permiten que se te quite tu derecho fundamental a la libertad de expresión, a la libertad de asamblea, a la libertad de manifestar en público tu fe o la manera en la que tú prefieres vivir. Son leyes, es peor. No, es como decías antes, ¿no? Que sin apenas darnos cuenta se va haciendo ese camino, ¿no? En el que al final pues todas las pequeñas cosas facilísimo hacernos van sumando. Un autócrata sueña también con hacer desaparecer para siempre esa cultura, esa idea de la existencia de ese pueblo enemigo. Entonces ataca hasta los edificios. Ya prohíbe que hables tu idioma, prohíbe que cantes tus canciones o que vistas tu vestido típico. Y eso lo vemos en China, en cualquier lugar del mundo en lo que están continuamente destruyendo el patrimonio cultural histórico. Y eso es también, inclusive con una medida tan simple como quitarte la licencia de transmisión de tu radio o de tu televisión. Sí, es verdad. Te hacen invisible, te hacen irrelevante, fabrican contigo y tus compañeros creyentes una minoría, aunque no seas una minoría numérica, te hacen una minoría política y económica completamente irrelevante. Muy breve, Marcela, porque ya me están regañando por el tiempo. ¿Cómo podemos trabajar, entre todos para garantizar la libertad religiosa? Yo quiero que cuando miren este mapa que les has estado mostrando, que vean este mapa como el mapa de la impunidad. La realidad por la que esto continúa y no lo logramos detener es porque el Occidente, que es una parte pequeñita de todo el planeta, tiene una ceguera voluntaria hacia este sufrimiento. Y no quiere actuar porque ahí están todos los recursos económicos y energéticos. Tenemos que ayudar a los perseguidos a denunciar, a hacer un récord de todos los temas de persecución en los que han sido objeto. Porque así podemos saltarnos ese gobierno autoritario bajo el que se encuentran y entrar a las cortes internacionales. El día de hoy tengo noticia, en Nigeria, todo un pueblo del estado de Imo se alió para poner una denuncia ante la Corte Penal Internacional, ¿sí? Porque ya tenían una lista de los incidentes del último año. Nada más con esa lista hubo una firma de abogados sudafricanos que tomó el caso y lo llevó a la Corte y ya está aceptado el caso para examinar. Y ¿a quiénes son los acusados? El gobernador, los jefes de seguridad, etcétera. Sí. Con nombres y apellidos están en la denuncia. Qué barbaridad. ¿Ves? Eso se puede hacer. Nosotros ahí sí tenemos una posibilidad, tenemos algo que aportar. Pues Marcela Simansky, editora jefe del informe bianual Libertad Religiosa en el Mundo de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, ACN. Gracias, enhorabuena por este trabajo, porque sí que hay que felicitarlo, porque ayuda mucho a visibilizar, ¿no?, lo que de otra manera no sería posible. Marcela, muchísimas gracias.